Hola, muy buenas tardes. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre las restauraciones clase 3 y 4. Mi compañero es Daniel González y su servidora María José Fuentes. Bueno, pues como ya les había comentado, voy a empezar yo hablando de las clases 3 y ahorita vamos a ver un poquito más sobre ellas. Estas clases 3 cuentan con dos factores principales, que el primero es el factor etiológico, que consta en la acumulación de placa bacteriana y formación de lesión cariosa. También tenemos su factor secundario, que es malposición de las piezas dentales, como puede ser apiñamiento, iatrogenia, incapacidad motora del paciente o malformación dental. Debemos de saber que las restauraciones clase 3 son lesiones cariosas que involucran las caras proximales de los anteriores, pero no va a comprometer el borde incisal. Bueno, pues las clases 3 cuentan con distintos tipos de extensión y empezamos con las simples, que estas son estrictamente proximales, que estas están ubicadas en el punto de contacto o encima de. Son lesiones muy pequeñas y difícil de observarse clínicamente. Seguimos con las lesiones compuestas y son las labioproximales y la linguoproximal. Estas afectan únicamente dos caras y puede ser la proximal, labial o lingual, que quiere decir que siempre va a estar la proximal y puede ser labial o lingual. También tenemos las linguoproximolabiales, que estas son las complejas, que este proceso pues afecta las tres caras y ya puede ser proximal, labial o lingual. Bueno, pues vamos a empezar con el protocolo y son pues las maniobras previas. Tenemos que hacer la prueba de vitalidad, radiografía, transiluminación, diagnóstico pulpar, pruebas de qué tal está la pieza. También tenemos que observar la forma de la tronera y la condición de la papila gingival. Debemos de mantener el límite cervical fuera del surco gingival. También debemos de tomar el color. Se va a tomar dos colores, el de dentina y esmalte. El de dentina va a ser el tercio cervical y el de esmalte el medio o incisal. Debemos de realizar un aislamiento absoluto, va a ser de canino a canino, y vamos a colocar una cuña de madera para poder separar las piezas y mejorar el acceso a la caries. Procedemos a la apertura y conformación y en la cara proximal del diente se puede hacer una apertura desde labial o palatal. Labial puede decir bucal. Entonces, en lingual, si se hace la conformación en lingual, vamos a conservar el esmalte vestibular, el borde cabo superficial y material expuesto a fuerzas oclusales. Y si se hace la apertura en labial, vamos a ver la oclusión del esmalte sano y alineamiento irregular. También las fresas que vamos a utilizar va a ser la redonda, fisura punta redondeada y matriz de metal en el ancho gingivo-incisal de la pieza nos va a dar un mejor acceso del uso en instrumental, no vamos a lesionar la pieza vecina y vamos a proteger las papilas, que es lo más importante. La preparación estrictamente en proximales debemos de tomar en cuenta que debe tener un correcto diagnóstico, aislamiento y protección necesaria. Si debemos de separar las piezas, lo vamos a hacer por medio de las cuñas de madera y utilizar el instrumental de tamaño adecuado. Debemos de tomar en cuenta también que el sector anterior no cuenta con las mismas reglas del sector posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sector anterior es permitido dejar el esmalte sin soporte dentario, es decir, más fuerte y estético. En el sector anterior es imposible que la preparación no tenga paredes en contacto con el diente vecino. Es posible que solo paredes gingival, labial y lingual, pero no va a tener contacto el vértice incisal. También no existen paredes subgingivales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede terminar bien los márgenes, no se puede terminar si hay excesos, no se puede pulir bien la restauración y no se puede realizar una limpieza adecuada. También las paredes y unión entre paredes y ángulos deben ser lo más redondeado posible para que la luz sea reflejada en diferentes zonas y la restauración se vea menos visible, ya que lo que siempre se busca es la estética. El piso o pared axial debe ubicarse a la mínima profundidad, es decir, que si la caries es muy profunda debemos de utilizar un protector dentino pulpar.
Después de ese pequeño recordatorio, proseguimos con nuestro protocolo normal, es decir, que vamos por la extirpación de tejidos. Eso lo vamos a hacer con una fresa redonda de baja velocidad y debemos de diferenciar si es caries o es esclerosis dentinaria. También procedemos a una limpieza que es con una solución de clorexidina al 2% y procedemos a la protección dentino-pulpar. En este caso vamos a utilizar hidróxido de calcio y ionómero de vidrio. Aquí en la preparación debemos de dividirlo en tercios. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar la preparación del tercio externo, que se va a utilizar una técnica adhesiva, la preparación no más allá del tercio medio de la dentina, que ahí sí vamos a utilizar el ionómero de vidrio a a 1 milímetro de espesor, y la preparación del tercio interno de la dentina, que debe ser no más de 1 milímetro entre el fondo de la preparación y la pulpa, y ahí vamos a utilizar hidróxido de calcio fraguable y ionómero de vidrio. Para ir finalizando, vamos con la terminación de paredes, lo cual se va a utilizar un bisel. Debemos de tener cuidado por el grabado del esmalte, ya que debe tener un cierre marginal para crear micro retenciones por grabado, lo cual va a permitir que el adhesivo se una mejor. Debe tener retención estética. Esto lo vamos a hacer con una fresa de balón americano y lo vamos a pasar por todo el contorno cavitario. ¿Cómo puede ser? Puede ser plano o cóncavo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un bisel plano, vamos a utilizar una fresa troncocónica delgada. Si es un bisel cóncavo, una fresa de balón americano, como lo dije anteriormente. Y si es un bisel palatal, debemos de evitar el tope de céntrica. Bueno, pues después de terminar nuestra preparación, procedemos a la obturación o a la técnica de restauración. Lo primero que vamos a hacer es preparar el sistema de matriz. Lo segundo es la técnica adhesiva, es decir, colocar ácido ortofosfórico sobre el esmalte y la dentina. En esmalte son 15 segundos y en dentina son 5 segundos. Debemos de colocar una capa fina y pareja de adhesivo, ya que si colocamos una capa gruesa vamos a generar contracción volumérica y filtración marginal. Seguido de eso pasamos a la colocación de matriz. Vamos a utilizar unas tiras de matrices de acetato transparente, lo cual nos va a permitir el paso de la luz. Debemos de colocar una cuña entre la matriz y el diente para que quede aprisionada, es decir, trabada, y así evitar excesos a nivel gingival. Debemos de cubrir la cara labial y lingual. Procedemos a la inserción de resina, lo cual vamos a colocar resinas en capas o incrementos sucesivos. También existe una opción de en dos partes, pero es preferible en capas. La primera porción va a ser el piso cavitario, es decir, el fondo de preparación pared pulpar. Debe estar sin burbujas y espacios. La segunda porción es que tiene que llegar al cabo superficial y la última porción va a ser del color del esmalte y debemos de evaluar la anatomía final que se le dará a la restauración. Debemos de extendernos hasta el bisel y debemos de contornearlo con la matriz, haciendo una ligera presión para que se le haga la forma a la pieza. Y para ir finalizando, vamos a realizar la terminación y pulido. En bucal y en las caras proximales se debe de pulir con discos abrasivos, es decir, de grano fino, grueso o extra fino. En interproximal vamos a usar unas tiras para pulir, para retirar cualquier exceso que quede en proximal, ya que nuestro paciente se debe de pasar el hilo y debe de ser continuo ese paso. De ahí debemos de tener en cuenta que le tenemos que devolver los contornos proximales, ángulos, espesores, etc. También en la cara lingual o palatal se debe remover exceso con prensa de diamante fino en forma de balón o esférica, cuidando el no tocar el esmalte adyacente. Debemos utilizar Astro Brush y debemos de devolver los rebordes, los ángulos y los contornos. Las restauraciones con la superficie del contacto deficiente, lo único que va a hacer es que va a favorecer a la acumulación de placa y va a formar otra lesión cariogénica. Las restauraciones con un sobrecontorno, lo único que va a hacer es que va a presentar escalones, lesiones cariosas e inflamación en el periodonto. Muchas gracias. Yo les hablaré acerca de las restauraciones TC4. Características van a hacer que estas afectan el ángulo incisal de las piezas anteriores. Las vamos a clasificar según su etiología. Vamos a tener caries proximal que debilite o fracture el ángulo,
traumatismos con fractura del ángulo, defectos de esmalte y restauraciones antiguas. Empezaremos hablando por las restauraciones originadas por caries, que según la literatura son las más comunes. Estas son lesiones cariosas de clase 3 que se van a extender hacia el ángulo incisal y lo van a debilitar, y de igual manera lo pueden fracturar. Se debe realizar un buen diagnóstico previo para determinar la eliminación o no del ángulo incisal, ya que debemos de tener claro si está comprometido y si no se va a fracturar más adelante. Por eso debemos de considerar eliminarlo o no. Como protocolo tenemos entonces, primero, las maniobras previas, que consisten en el análisis para poder determinar si es una clase 3 o una clase 4. Dentro de estos protocolos de maniobras previas vamos a tener la transiluminación, análisis radiográfico, pruebas de vitalidad, que esto es súper importante en este tipo de clases, ya vamos a hablar por qué. Análisis de oclusión, ya que generalmente se ve comprometido la oclusión y necesitamos restaurarla. Primero que todo vamos a seleccionar el color y luego vamos a poner anestesia. Por último vamos a hacer un aislamiento absoluto. En el segundo paso del protocolo vamos a hablar de la apertura y conformación. Esta apertura y conformación se hace de igual manera como si se realizara la clase 3. Podemos aperturar con una fresa redonda número 8 de diamante de cinta azul, o podemos saltarnos este paso y hacerlo de una vez con una fresa cilíndrica de punta redondeada. Tenemos que tener cuidado de conservar todos los tejidos sanos. ¿Qué quiere decir eso? No eliminar más cantidad de tejidos dentinarios. Además, mantener el esmalte remanente que sea clínicamente resistente, aún sin tener el máximo soporte dentinario, ya que en estas clases no es necesario que tengamos soporte dentinario. La conformación de estas preparaciones las vamos a dividir en dos zonas, la zona proximal y la zona del ángulo incisal. En la zona proximal vamos a tener las mismas características que una clase 3. Sin embargo, en la zona del ángulo incisal, ya que esta va a faltar, vamos a tener diferentes tipos de conformaciones. Podemos tener una en un ángulo en diagonal, en donde vamos a eliminar todos los tejidos cariados, y podemos tener una que conforma un tipo de L. Esta es la que generalmente más se utiliza. Siguiendo con el protocolo, ahora vamos a hacer extirpación de tejidos deficientes. De igual manera como en la clase 3, son las mismas consideraciones. De igual manera hablaremos de la protección dentinopulpar, será la misma, y en retención no se realiza ningún tipo de conformación de retención, ya que estamos utilizando técnica adhesiva. Ahora hablaremos de la terminación de paredes. Esta parte es muy importante, ya que en esta parte haremos un bisel y un alisado. El bisel tiene que poseer las características de 1 a 2 milímetros con un ángulo de 45 grados y con un espesor de 1/4 o 1/2 de esmalte. Cuando hablamos del alisado, es importante que eliminemos todas las espículas de esmalte que están remanentes, y además todas las irregularidades de las paredes. Debe quedar bien liso. Vamos a hablar ahora acerca de las originadas por traumatismo con fractura del ángulo. Estas se dan en traumatismos en dientes libres de caries o debilitados. Cuando hablamos de dientes debilitados, hablamos de dientes que posiblemente sufrieron un tratamiento de endodoncia, donde sabemos que pierden irrigación, por lo tanto estos dientes ya no reciben la misma cantidad de mineralización y se debilitan. Además, también se puede dar en niños que tienen vestibuloversión, y que son clase 2. En adultos también se da cuando tienen restauraciones grandes, y además los pacientes son clase 3, o sea, tienen mordida cerrada, por lo cual van a estar con un golpeo constante, lo cual por el mismo golpeo van a terminar destruyendo la misma restauración. El tratamiento va a ser el siguiente. Vamos a regularizar el borde fracturado. Además, vamos a biselar el esmalte. Vamos a proteger el órgano dentinopulpar. Este es un paso muy importante, ya que depende del tipo de traumatismo podemos haber o no llegado a la pulpa. Podemos haber tenido una pulpitis. Esta pulpitis puede ser reversible o irreversible. En este caso, entonces, vamos a hablar de una obturación provisional. Le vamos a dejar al paciente un provisional para poder determinar si la pulpa pues se logra desinflamar o no. En caso de que la patología pulpar nos diga que se desinflama, entonces vamos a restaurar definitivamente. En caso de que no, primero tendríamos que pasar por un proceso de endodoncia. Vamos a hablar ahora acerca
de las restauraciones originadas por defectos de esmalte. Estas son semejantes a las originadas por traumatismos, hablando de igual manera en cuestión del protocolo. Lo importante aquí es que la preparación tiene que ser conservadora y se limita únicamente a eliminar el esmalte deficiente y la confección de un bisel para que tenga una mejor estética y una mejor retención. Como vemos aquí, pues viene siendo casi que lo mismo el tratamiento. Vamos a regularizar los bordes fracturados por los defectos de esmalte, vamos a biselarlo y vamos a proteger de igual manera el órgano dentino pulpar, ya que no sabemos si este defecto de esmalte ha llegado a un espesor remanente de dentina con respecto a la pulpa que pueda originar una pulpitis. Por último, vamos a hablar acerca de las originadas por un reemplazo de restauraciones antiguas. Aquí vamos a ver que la preparación va a conservar las características anteriores y esta tiene un problema. El problema sería que tengamos una caries recurrente. Lo principal aquí va a ser la estética de la restauración. ¿Cómo vamos a determinar esto? Ya viendo la ubicación de la lesión, el tamaño de la misma, la translucidez del material que se utilizó, cómo se hizo la preparación, la forma y al final la terminación de la misma. Vamos a tener dos técnicas en este tipo de etiología. Lo podemos utilizar. Podemos hacer modelado de la restauración a mano alzada y podemos utilizar una matriz o llave de silicona. Cuando hablamos de mano alzada, vamos a ver que generalmente se utiliza cuando vamos a restaurar núcleos o muñones de dentina. Tenemos que ser cuidadosos en restaurar bien el esmalte bucal y en el esmalte palatino-lingual. Como bien dice el nombre, es a mano alzada, no utilizamos ningún tipo de instrumentos, podemos guiarnos en base al diente vecino, si es por ejemplo un central, pero debemos de tener cuidado siempre y cuando el diente vecino no tenga anormalidades, las cuales se vean raras en el paciente. Es mucho a criterio de cómo debe ser el paciente y a nuestro antojo clínico. Además vamos a hablar de la siguiente técnica, que sería la matriz o llave de silicona. Aquí primero vamos a hacer una confección de la llave de silicona. Vamos a tomar una impresión de la pieza antes de la reparación cavitaria. Vamos a hacer una restauración diagnóstica. Tenemos que restaurar la forma, el tamaño, sin acondicionamiento ácido adhesivo para que esta no se quede adherida a nuestra silicona. Vamos a hacer un encerado previo diagnóstico para ver que quede bien, que quede bonito, que quede estético y podemos enseñárselo al paciente también para que él tenga una perspectiva de cómo va a quedar finalmente la restauración. Antes del protocolo adhesivo y la obturación vamos a comprobar la adaptación y extensión y estabilidad para no tener que luego volver a hacer todo y poder lastimar al momento de quitar la resina, esmalte y dañar más tejido. Vamos a ahora hacer una verificación. La verificación se va a hacer por medio del patrón que delimita la restauración inicial, que debe ser correcta de forma anatómica en palatino y proximal, de 0.2 a 0.3 milímetros. Por último, vamos a hablar de la terminación del pulido. Vamos a verificar la oclusión con papel articular en máxima intercuspidización. Quiere decir que la boca debe estar completamente cerrada. Y de esta manera podemos ver los puntos oclusales y ver que ninguno quede alto para que esto no genere una lesión por puntos de contacto alto. Además, tenemos que evaluar todo el contorno bucal, la línea de sonrisa, que quede perfectamente estable, que no quede el diente un poco más alto que el otro. Dentro de las maniobras, pues de terminación de pulido, vamos a utilizar discos que son delgados. En este caso podemos utilizar los discos Saflex para poder terminar el pulido y que quede fino. Muchas gracias.